chicos, ahora vamos a ver lo que es planos del lenguaje. Ferdinand de Saussure dijo que el lenguaje tiene un lado social y un lado individual, y que uno de ellos no puede concebirse sin el otro. Pongamos el ejemplo clásico. Imaginémonos que tenemos una moneda, lo cual sabemos que tiene dos planos, una cara y el otro sello. Ahora, si cortamos la moneda por el borde, vamos a tener separada la cara con el sello. Y nosotros sabemos que cada una de ellas por sí solos ya no tiene el valor. Entonces, así podemos concluir que el lenguaje también posee dos planos y que ambos planos son interdependientes, o sea, no pueden separarse una de la otra. Entonces, los planos del lenguaje vamos a conocerlos como la lengua y el habla. Ahora, definamos cada una de ellas. Veamos, si la lengua es el sistema de signos, el habla será el uso de ese sistema de signos. Ya sabemos que es un sistema de signos, ¿no? Porque si yo tengo un código como emisor y el receptor tiene el mismo código, entonces va a haber comunicación, porque tenemos el mismo sistema de signos. Por ello, podemos decir también que si la lengua es social, el habla es individual. ¿Qué quiere decir ello? Es social porque la lengua es creada por una comunidad. Si yo hablo el castellano, mi papá habla el castellano, mi mamá habla el castellano, mis tíos, mis primos, mis compañeros, todos de mi país hablamos, por ejemplo, este idioma. Ahora, la lengua es individual. ¿Por qué? Hay personas que tienen una buena pronunciación y otras no. Por ejemplo, alguien que tiene problemas con lo que es frenillo no va a hablar a alguien que es normal. Si yo digo, por ejemplo, perro, otro puede decir perro, por mala pronunciación de la R. Entonces vemos que el habla sí es individual porque eso depende mucho del aparato fonador que tiene cada persona. La laringe, los pulmones. Por ejemplo, si fumo mucho, yo no voy a hablar igual que otra persona. Entonces, por eso podemos decir que el habla es individual. Un ejemplo también podría ser que en un salón de clase normal hay un profesor y 20 alumnos. Yo preguntaría, ¿cuántas lenguas hay en ese salón de clase? Solamente hay uno, porque es social. Pero si pregunto, ¿cuántas hablas hay en ese salón de clases? Hay 21. Otra, la lengua es física y el habla es fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? La lengua es psíquica porque las palabras ya están en nuestra mente, ¿se entiende? Pero el habla es fisiológica porque ya lo decimos algo físico. Por ello, esa expresión conocida de cuando estamos discutiendo y a una persona se le sale algo, dice lo siguiente: lo dije sin pensar. Esta expresión es errónea. ¿Por qué? Porque para hablarlo, primero hay que pensarlo. Así esto conlleve milésima de segundos. Siempre se piensa antes de hablar. La correcta expresión sería entonces, lo dije sin pensar en las consecuencias. Otra diferencia, si la lengua es casi fija, el habla es variable. ¿Qué quiere decir esto? Casi fija porque la lengua, si lo vemos en un punto específico, no sufre cambios. Pero si lo vemos a lo largo de la historia, de los años, la lengua sí tuvo una evolución o unos cambios. Por ejemplo, si antes se decía fermosa, con F, ahora se dice hermosa. Y este cambio pasó a lo largo de los años, no en un momento a otro. En cambio, la lengua es variable. ¿Por qué? Se da en menos tiempo el cambio. Cuando una persona es infante, niño, en vez de decir quiero, dice quelo. Pero cuando es adulto, ya dice quiero. Entonces el habla en poco tiempo, en pocos años, ya tiene un cambio referente a los años que requiere la evolución. Otra diferencia, la lengua es perdurable. El habla es efímera, momentánea, pasajera. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien muere, la lengua que habló él, el castellano, va a seguir por otras personas, porque es social. Entonces esta lengua es perdurable. Si tú mueres no pasa nada, la lengua sigue existiendo. El habla es momentánea, porque como es individual, si yo muero, la manera en cómo hablé
también va a morir, va a desaparecer. En conclusión, la lengua es más panorámico, es más social como en una comunidad. En cambio, el habla es de uso particular, de persona a persona. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué es el idioma? El idioma es la lengua oficial de un país porque es social, pero con criterio legal o político. Muy bien, ahora veamos las variaciones del lenguaje, que podemos clasificarlos entre grupos: dialecto o diatópica, sociolecto o diastrática e idiolecto. Veamos cada una de ellas. Dialecto o diatópica. Esta es la variación regional de la lengua, es decir, es la forma común de cómo conversan las personas en una región determinada. Veamos aquí las palabras propias de una localidad. Veamos en la imagen que tenemos a un niño. Este niño se le puede llamar pibe en Argentina, chaval en España, chavo en México y chamo en Venezuela. Ahora, también puede haber cambios dentro de un mismo país. Por ejemplo, chibolo se le dice en Lima y en la selva se le conoce como guambrillo. Ahora también hay sonidos diferentes de una misma palabra, conocido como acento. Por ejemplo, en la siguiente expresión: pero mira qué haces vos, pibe, sería algo argentino. El otro sería pues, ¿qué hacéis? Vosotros tenéis que iros. Sería tanto un acento español. Ahora veamos que una misma palabra tiene diferentes significados. Por ejemplo, vemos aquí la palabra camión, que aquí en Perú se podría entenderse como un transporte de carga, pero en México se entiende como un transporte público. Ahora, la modificación de la estructura de la palabra. ¿A qué se refiere esto? Aquí en Perú se puede decir pancito, en Venezuela pancico y en español panecillo. Modificación de la estructura de la oración. Aquí vemos lo siguiente: lo normal sería el esposo de Juana, pero en la modificación de la estructura vemos de la Juana su esposo. Entonces hemos visto cómo la lengua varía de acuerdo a la ubicación en donde uno se encuentra, a nivel de países o también dentro de un mismo país, en regiones distintas. Número 2. Sociolecto o diastrática. Aquí la variación es de carácter socioeconómico y cultural. Encontramos 3 niveles: nivel superestándar, estándar y subestándar. El nivel superestándar es más una lengua erudita o literaria, usada también, ¿no?, en términos profesionales. El nivel estándar. Aquí el uso es más formal y convencional. Aquí tengamos en cuenta que se respetan las normas del buen uso de la lengua. En el otro tenemos al nivel subestándar, que es un uso informal de la lengua, es decir, no respeta las reglas. Veamos la siguiente imagen. En nivel superestándar, entonces diríamos: la fémina se dirigió al tocador. En el nivel estándar decimos: normal, la señorita entró al baño. En el nivel subestándar se diría: la germa se quitó al ñoba. Entonces ahí claramente se ve la diferencia. Ahora, en el nivel subestándar también podemos poner palabras que están mal escritas o mal dichas. Por ejemplo, nadie me dijo que estabas media molesta. Acá hay 2 errores. La palabra nadie debería decirse nadie. Y la palabra media debería decirse medio, porque no sufre accidentes gramaticales. Debería decirse entonces: nadie me dijo que estabas medio molesta. Ahí estaría dentro del nivel estándar. Número 3. El idiolecto. Aquí la variación se da por cuestiones de edad, sexo y ocupación. Veamos en edad. Vemos aquí un bebé y
un adulto. Ambos tienen la misma necesidad, pero cada uno usa una lengua, un habla distinta. Veamos ahora en el sexo. Hay palabras exclusivas o mayormente dichas por un hombre y palabras mayormente dichas por una mujer. Por ejemplo, un hombre puede decir, cuando compra algo que le gusta, está bacán. Una mujer no es normal escuchar ello. Mayormente ella dice, qué regio. Ahora veamos en la ocupación. Esto quiere decir que cada palabra va a estar dicha mayormente por una carrera profesional específica. Por ejemplo, si tenemos a un abogado, mayormente él va a saber usar términos como apelación y habeas corpus. Si vemos a un economista, él sabe de términos como superávit o déficit. Y si vemos a un músico, él sabe en términos de solfeo o anacruza. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Espero que hayamos podido aprender algo y ya saben, solamente es cuestión de estudiar y practicar para que el conocimiento quede fijado en